Bueno, buenas tardes a los alumnos de cuarto C de la Escuela Normal y a los alumnos de cuarto de la Escuela 586. Bien, este video lo grabo fundamentalmente para volver a refrescar, a dar luz a ese eje conceptual cronológico que planteamos en la primera clase, que es clave para entender la geografía de cuarto año, fundamentalmente las problemáticas geopolíticas que van a venir a partir del segundo y del tercer trimestre, y también para entender aquellas actividades que yo vaya brindando en este periodo de educación virtual. Hay un concepto clave que lo abordamos con los chicos de Normal, que es capitalismo. Es indispensable entender capitalismo para poder entender las diversas problemáticas que van a ir apareciendo en la materia, no solamente desde la parte teórica, sino también desde la parte práctica y ejecutiva de los países. Esto también se puede entender como geopolítica. El objetivo de este video es volver a repasar las fases que fue transitando el capitalismo a lo largo de la historia. Estas fases tienen características particulares y también tienen características particulares en cada país. Eso no lo vamos a hacer en este video, sino lo que vamos a repasar y volver a mencionar son aquellos clivajes, aquellas ideas claves que necesitamos o que necesitan ustedes tener en cuenta para entender las características de cada proceso, de cada etapa del capitalismo y qué cambios, qué ejes se fueron generando, qué quiebres para saltar una etapa nueva. La primera de las etapas que tiene el capitalismo, lo vimos en la primera clase, es el liberalismo. El liberalismo va del siglo XIX a 1930. ¿Cuándo nace este liberalismo? Bueno, con la doble revolución. La Revolución Francesa y la Revolución Industrial. La Revolución Industrial en Inglaterra y la francesa en Francia. La Revolución Industrial en Inglaterra lo que da es la estructura productiva para un cambio de modelo productivo con respecto al feudal. Y lo que hace la Revolución Francesa es aportarle a este nuevo modelo económico y a esta burguesía que se consolida como clase social imperante las estructuras jurídicas estatales para poder desarrollarse. Es decir, el marco legal lo da la Revolución Francesa, la estructura productiva lo da la Revolución Industrial. Esto da nacimiento al capitalismo liberal o al liberalismo. ¿Qué características tiene este capitalismo liberal? Que el Estado no interviene en la economía, que para que las empresas crezcan y la sociedad crezca, tiene que tener libertad el empresario de invertir. Esta libertad le tiene que permitir contratar a quien quiere, echar a quien quiere. El Estado no puede mediar en esta relación entre la burguesía y el proletariado, o entre el empresario y el trabajador. Y que con la idea de la copa, como plantea Adam Smith, primero se tiene que favorecer la riqueza a las clases dominantes, y cuando las clases dominantes se enriquezcan, inviertan, esto se iba a derramar y toda la sociedad se iba a beneficiar. Este liberalismo fue aplicado en todos los países, fundamentalmente en la Europa occidental y posteriormente en Estados Unidos. Y en lo que entendemos como geografía de la periferia, es decir, Asia, América Latina y África. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué pusimos que el liberalismo llega hasta 1930? Porque en 1929 en Estados Unidos se da el crack de la bolsa de Nueva York. Esto lo dimos con los chicos de cuarto de Normal. Hay una extraordinaria especulación financiera en el mundo bursátil que divorcia la dinámica de el valor de las acciones del mundo financiero con el valor productivo de las empresas. Esto genera un desequilibrio formidable, un pánico en Estados Unidos, un quiebre de muchísimas industrias producto de tener que dar respuesta a las acciones que habían vendido a un precio sideral. Y esta crisis, al estilo pandemia, se expande en todo el mundo capitalista. Esto genera, para sintetizar, que las grandes empresas, los empresarios, le piden auxilio al Estado. A este Estado, que para el liberalismo era mala palabra, a partir del 30, con Keynes, vamos a inaugurar otra fase del capitalismo global, que es el keynesianismo, de 1930 a 1973. ¿Qué significa keynesianismo? Keynesianismo, Estado interventor, edad de oro, esto lo dimos en la primera clase con los chicos de cuarto de Normal, es un momento donde el Estado, con su intervención y su regulación, salva al capitalismo. ¿De qué lo salva? De la catástrofe que se inaugura a partir de 1929 en Estados Unidos. Y también lo salva de la amenaza del modelo comunista que estaba consolidado en la Unión Soviética. Esta fase del capitalismo
es conocida como Edad de Oro por diversos autores, en la Argentina, por ejemplo, por Aldo Ferrer, a nivel internacional por Erich Hobsbawm. Lo que plantean es que hay una alianza de clases, una estabilidad de clases. Es decir, los empresarios pueden ganar dinero, pueden crecer y los trabajadores pueden tener un buen nivel de vida. Esto se va a dar con distintos modelos políticos a lo largo del planeta. Cada país adaptará el keynesianismo como más o menos le salga. Esta fase es una fase de producción fordista, de pleno empleo, de aparición de las obras sociales, de apariciones de las jubilaciones, de seguro de desempleo, del pleno empleo, como dije anteriormente. Es decir, el Estado regula la actividad económica, evita los desbalances capitalistas y también el Estado participa en la economía teniendo empresas, por ejemplo, empresas no solamente productivas, como en la Argentina fue la experiencia de Somisa, sino también empresas de servicios como aerolíneas, como Entel, como empresas de telefonía estática que empiezan a aparecer en distintos lugares del planeta. Este modelo, esta fase del capitalismo keynesiano, que a los chicos de cuarto de una escuela y de la otra ya empezamos a trabajar de manera virtual, va a tener un quiebre, una finalización a partir de 1973 con la crisis del petróleo. ¿Por qué hablamos de la crisis del petróleo y del año 73 como finalización del keynesianismo? Fundamentalmente porque la crisis del petróleo lo que hace es elevar el valor del petróleo, que es la materia prima para el desarrollo industrial y productivo. Entonces lo que se debate en mundos intelectuales y en mundos económicos es, bueno, ¿quién va a pagar este nuevo valor de la materia prima? ¿Lo va a pagar el Estado, lo va a pagar los empresarios o lo va a pagar el trabajador en su conjunto? Y en realidad van a aparecer un montón de reformas que vuelve a poner al empresario y al poder económico en el eje de la discusión. Es decir, se van a perder derechos laborales, va a crecer el número de desocupados y de subocupados a nivel mundial, va a consolidarse el trabajo en negro. Margaret Thatcher y Ronald Reagan, Gran Bretaña y Estados Unidos, son los propulsores del neoliberalismo, es decir, un nuevo liberalismo que vuelve a la palestra, que vuelve a la escena. Este neoliberalismo es mucho más violento que el liberalismo porque tiene que avanzar contra todos los derechos que el mundo trabajador consiguió durante la etapa keynesiana del capitalismo. Este neoliberalismo trae nuevas formas productivas, nuevas formas de relacionar o de relacionarse los países a nivel global. El neoliberalismo vuelve a poner a Estados Unidos en un eje de potencia absoluta, junto con Europa y y Japón. Por eso se habla de la tríada a nivel geopolítico. El neoliberalismo fue terrible para la República Argentina, pero según muchos economistas, plantean que en el 2001 este neoliberalismo, en el 2001, tiene un quiebre, el capitalismo vuelve a mutar y aparece el neoliberalismo en crisis. ¿Qué es el neoliberalismo en crisis? Es el neoliberalismo que conocemos desde los 90, en la Argentina con Menem, en la Argentina con la dictadura, y que a partir del 2001 empieza a tener profundas dificultades. Vuelve a aparecer Rusia en la escena, vuelve a aparecer, o mejor dicho, aparece China abriéndose, si bien desde una conducción comunista a una economía capitalista, y hablamos de policentrismo, es decir, ya el centro no va a ser Estados Unidos, Europa y Japón, sino que aparecen otros países discutiendo políticas internacionales. India, Brasil, aparece el BRIC, que después lo vamos a ver, se consolida China, se consolida India, y hay tres hechos claves para entender esta última parte del eje. El atentado de las Torres Gemelas muestra una debilidad estructural de Estados Unidos y la aparición en el conflicto de Próximo Oriente, de países con otra religión, con otra cosmovisión del planeta. Aparece la crisis del 2008, que muestra un profundo deterioro de este sistema neoliberal que lo que hizo fue generar más pobres. Y se inaugura a partir de este año el COVID-19. El 2020 es una profunda demostración geopolítica de la crisis neoliberal. Es decir, las grandes potencias del mundo no han podido, hasta ahora, mediados de abril del 2020, dar una respuesta convincente a esta pandemia. 700 muertos por día en Gran Bretaña, más de 20.000 muertos en Estados Unidos. Todo esto va generando un replanteo del poder económico, del poder político, de la capacidad de decisiones que tienen estas potencias, y posiblemente cuando el COVID-19, el coronavirus, termine y podamos tener
otro tipo de clase presencial. Quizá inauguremos una nueva fase del mundo geopolítico, en donde el poder de los estados se recomponga, este tablero de ajedrez geopolítico se vuelva a reorganizar, o quizás no, estamos construyendo la geopolítica, estamos en un momento clave de la geopolítica, entonces me pareció interesante mandarle este video para reafirmar los conceptos que tendríamos que haber dado en clase presencial y sobre todo para entender qué puede pasar en el mundo una vez que el coronavirus sea, digamos, controlado por la humanidad. Espero que les sirva el video. Hasta luego.